Hace unos días escuché una noticia, o más bien la leí. Un muy conocido cantante tuvo una denuncia sobre presunto acoso sexual. Y no quiero hablar de ese tema, pero sí de una mujer que dijo algo al respecto. Era una testigo, una presunta víctima de esta situación. Y la mujer decía que este cantante era como Dios. Claro, muy importante en su mundillo. Y la pregunta, que es como yo quiero titular esta noche estas palabras, es: ¿se puede decir que no a Dios? Esto es lo que dijo esta mujer. ¿Se puede decir que no a Dios frente a un acoso sexual, en este caso, a alguien que endiosaban por su lugar? Y a mí me dejó esta pregunta dando vueltas. ¿Se puede decir que no a Dios? Y la verdad es que el Señor me llevó a buscar un poco la respuesta en las Escrituras. La realidad es que todo pecado es decirle que no a Dios. Todo pecado es una rebelión a Dios. Por tanto, sí, constantemente el mundo le dice que no a Dios. Constantemente el mundo está en rebelión. Toda la humanidad está diciendo que no al Señor con todas sus ganas, con todas sus fuerzas. Cada vez con más ganas le dicen al Señor no. No queremos tus leyes, no queremos tu voluntad, no queremos tu palabra, no te queremos a ti. Pero la pregunta del millón es: ¿qué pasa entre los creyentes? Entre los hijos de Dios. ¿También se puede decir que no a Dios? ¿Se suele decir que no a Dios? Y el Señor me llevaba principalmente a dos ejemplos. Hay muchos ejemplos en las Escrituras en los cuales alguien ha dicho que no a Dios. Primero porque todo, como decía antes, todo pecado es decirle que no a Dios, y hay muchos en las Escrituras, muchos ejemplos de hombres y mujeres que pecaron. Pero hay algunos que le han dicho que no específicamente al Señor. Por ejemplo, está el caso de Jonás. Es el primero que nos viene a la cabeza, porque no solamente le dijo que no al Señor, sino que salió corriendo para el otro lado, como para que no quede ningún tipo de duda. Dijo que no y corrió para el otro lado. Pero el Señor me inquietaba con otros dos ejemplos. Los dos están en el libro del profeta Jeremías. Yo te invito a ir buscando unas escrituras porque son la historia primero de un personaje y luego de un grupo que dijo que no a Dios. Pero vamos a ver, te invito a abrir Jeremías capítulo 36. Vamos a hablar de un rey, Joacim. Este rey era hijo de Josías, un rey que había restaurado el culto del templo, había limpiado el templo, había quitado los ídolos de Israel, había vuelto al pueblo con un corazón a la adoración, al culto, a la fe, a la piedad. Muere Josías y sube al trono Joacim, su hijo, y realmente no tenía nada que ver con su padre. Fue un hombre malo que no hizo lo que Dios quería, no anduvo los caminos del Señor. Volvió otra vez también a la idolatría y mató a muchos injustamente. Bueno, una persona de aquellas que no nos queremos encontrar en el camino. Y mucho menos que sea nuestro rey, obviamente. Pero yo te invito a leer en Jeremías 36. Vamos a leer mucho en esta noche. Jeremías 36, capítulo 36, verso 1 dice: Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, todos los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Vamos a hacer una pausa aquí. Aquí vemos, dice el año 4 de Joacim, era más o menos el año 605 a.C. Había toda una revolución en la zona porque había dos imperios preponderantes, el imperio egipcio por un lado, que tenía toda una historia de poderío, pero se estaba levantando por otro lado el imperio neobabilónico con Nabucodonosor. Todos hemos oído hablar de Nabucodonosor y la primera vez que pronunciamos el nombre se nos traba la lengua, ¿no? Pero aquí había una
una costumbre entre los israelitas de acudir por ayuda a Egipto. Hoy diríamos, porque es el símbolo, el paralelo, el nuevo pacto del mundo, ¿no? Ir a pedir ayuda al mundo. Una y otra vez, cuando había problemas en Israel, era normal, sobre todo Judá, en recurrir otra vez a Egipto. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y ellos volvían por ayuda y por apoyo a Egipto. Pero en este caso acababa de acontecer una batalla muy importante entre el imperio neobabilónico y Egipto, en la zona de Carquemis, más al norte de Israel. Y vencieron las tropas de Nabucodonosor, los babilonios. Así que ahora esa zona, incluida Judá, estaba bajo la órbita de Nabucodonosor y no de Egipto. Y en medio de todo esto, Dios les da un mensaje claro, tanto al rey como después al pueblo. Vamos a ver que aquí llama al profeta Jeremías diciéndole: toma un rollo de libro y escribe todas las palabras que te he dado sobre Judá, sobre Israel, sobre las naciones, desde los inicios de Josías. Estamos hablando de más de 20 años. Dios fue hablando a Jeremías sobre las naciones y dice: ponlas por escrito. Coge un rollo y ponlas por escrito. Y entonces dice: porque quizá oiga la casa de Judá estas palabras y se arrepienta. Entonces seguimos leyendo a partir del verso 4 y dice: y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Así que había una instrucción, no solamente poner por escrito todas esas palabras, sino ahora ir y proclamarlas públicamente en el templo a todo el pueblo. Y como eran épocas de fiestas, no solamente iba a ser a la gente de Judá, sino también a todos los de otras ciudades de Judá, perdón, de Jerusalén, sino también de otras ciudades de Judá que también venían a Jerusalén para esas fiestas. Y entonces dijo: bueno, ve y hazlo en el templo para que, escuchando, tal vez se conviertan, tal vez se arrepientan. Entonces sigue el verso 9. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, esto es para noviembre, diciembre más o menos, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Verso 10. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Así que fue al pueblo, fue al templo Baruc, y subió a una galería que daba al atrio para poder proclamar desde ahí todas esas palabras que Dios había mandado que se proclamara al pueblo. Vamos a seguir entonces con la historia. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí, sentados. Esto es, bueno, los nombra a todos, no los vamos a nombrar porque además tienen nombres extraños. Y le contó Micaías, verso 13, todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jeyudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo de su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y si lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro.
Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve, escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estás o dónde estáis. Aquí vemos ya un paso más. Los príncipes del pueblo, los gobernantes del pueblo, mandaron a llamar a Baruc, porque uno de ellos escuchó lo que estaba proclamando Baruc. Dice: esto no puede quedar así, tiene que llegar al rey. Entonces primero los llevó delante de los príncipes. Claro, los príncipes, cuando leyeron esas palabras, que eran principalmente de advertencia y de juicio, dice que tuvieron mucho temor. Dice el verso 16, cada uno se volvió espantado a su compañero. Y entonces dijeron: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Porque de hecho, parte de esas palabras era un llamamiento al arrepentimiento. Y el arrepentimiento tenía que venir desde la cabeza hacia el resto del pueblo. Así que le advirtieron: bueno, ve con Jeremías, escondeos, porque claro, con esas palabras peligraba la vida de ellos. De hecho, Jeremías, por predicar lo que predicaba, estuvo varias veces al borde de la muerte y preso. Pero vamos a ver ahora, porque el objeto final de todo esto era que estas palabras de Dios, llegaran al rey. Y los propios príncipes, después de haber tenido tanto temor, después de haber escuchado estas palabras, decidieron llevarlas al rey. Y vamos a ver ahora, porque el rey de alguna manera es el personaje de esta historia, verso 20, y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. O sea, lo primero que hicieron fue, llevaron el rollo, lo pusieron por allí y le contaron un poco al rey de qué se trataba. Verso 21. Y envió el rey a Yehudí que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Yehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. La palabra de Dios llegó al rey. Y el rey, verso 22, estaba en la casa de invierno en el mes 9, decía antes noviembre, diciembre, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azariel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruc, el escriba, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Vemos aquí entonces que llegó la palabra que Dios había hablado por parte del profeta, llegó al rey. Y la reacción del rey era importante. ¿Y qué hizo el rey? Dijo un no grandote como una casa, como el palacio que tenía. Un no. Y ese no, además, lo expresó con una forma muy gráfica, cortando los rollos de la palabra de Dios y quemándolos, como diciendo: es que esto es digno de desaparecer. Esto no tiene valor ninguno. Esto para mí no vale lo que las brasas que están en ese brasero. No vale. No me importa que sean de palabra de quien sean. Para mí no valen. Yo soy el rey. Con esa soberbia de no reconocer y no tener temor del Señor, se plantó el rey con un no rotundo a Dios con respecto a todas las advertencias que Dios le había dado. Y acto seguido fue a por los mensajeros, porque ordenó a sus siervos que prendiesen al profeta Jeremías y a Baruc el escribiente. Pero, dice el verso 26, Jehová los escondió. Esto es una salvedad muy interesante que hace en este versículo, porque posteriormente Jeremías es encarcelado, es apresado, pero solo cuando el Señor lo permitió. No era el tiempo del Señor y Jehová los escondió. Esto también nos da, haciendo un paréntesis, nos da una visión de cuántas veces pasamos por situaciones difíciles o complicadas que no entendemos, y esto nos muestra que el Señor, cuando es su voluntad y su propósito, nos guarda, y cuando su propósito es que pasemos por una prueba, pasamos por ella.
Pero en este caso vemos que antes los príncipes habían tenido temor, principalmente porque algunos de ellos eran sacerdotes. Pero estos ya, dice el verso 24, no tuvieron temor. O sea, eso habla de falta de reverencia para con el Señor. Estamos hablando de la palabra de Dios. No tuvieron temor, no tuvieron reverencia, pero aparte dice, ni rasgaron sus vestidos, ni el rey ni sus siervos. O sea, no se humillaron delante de Jehová. Recordemos que las palabras estas eran de juicio. Entonces, lo que tenía que haber sido la reacción normal de alguien que creía en Dios, estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando del reino de Judá, estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de Joacim, que era descendiente de David, un hombre conforme al corazón de Dios y muy temeroso de Dios. Pero ellos no tuvieron temor de Dios, no respetaron, no honraron a Dios, tampoco se humillaron delante del Señor. Lo normal hubiese sido que se postraran, que rasgaran sus vestiduras y que se arrepintieran y proclamaran, por ejemplo, como hizo Nínive, el rey de Nínive, con la predicación de Jonás, que proclamó ayuno hasta las bestias. Dijo, que no coman ni beban ni los animales. Aquí viene el juicio de Dios. Eso Nínive. Pero Judá, con Jerusalén a la cabeza, y el rey y sus príncipes no tuvieron ese mismo temor de Dios. No se arrepintieron, no se humillaron y dijeron que no a Dios. No me interesa tu palabra. Tu palabra vale lo mismo que un papel mojado. Pero eso tiene consecuencias. Decir que no a Dios siempre tiene consecuencias. Y vamos a ver un poquito más abajo qué sigue diciendo este capítulo 36. Dice verso 27, y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. La palabra de Dios permanece para siempre. Que alguien la niegue, que alguien la intente romper, hacer desaparecer, la intente quemar, no hará que la palabra de Dios deje de ser eterna. La palabra de Dios es eterna, lo ha sido y lo será, permanecerá. Dios lo ha dicho y su palabra permanecerá. Por tanto, Dios dijo, vuelve a escribirlas. Las palabras no pasarán. Mis palabras de juicio y de advertencia están vigentes. Ese juicio no desaparecerá porque ellos no creen en mí. No desaparecerá esa advertencia porque ellos me han dicho que no. No desaparecerá porque no haya temor de Jehová en el pueblo. Y entonces sigue. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová. Tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él? Diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Y después sigue diciendo que tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruc, y volvieron a escribirse todas las palabras de Dios, porque no puede perderse ninguna de ellas. Pero vemos que aquí Dios ya anuncia el juicio. Y estas palabras se suman a las otras palabras del rollo. Y aquí anuncia el juicio definitivo sobre Joacim. Porque había un llamado al arrepentimiento en las palabras anteriores. Había una oportunidad de arrepentimiento, como la hubo para Nínive, que entró Jonás diciendo, de aquí a unos días Dios va a destruir Nínive. Y se arrepintieron. Y entonces Dios no los destruyó. Aquí no hubo arrepentimiento. Entonces, acto seguido, lo que hubo fue la proclamación de la sentencia. Primero, había las palabras de juicio y de advertencia para un llamado al arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Entonces, el siguiente paso era ya la sentencia. Y la sentencia era muy dura porque, miren lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, verso 30. No tendrá quien se siente sobre el trono de David. Su hijo, que Joaquín fue el que lo sucedió en el trono, solamente reinó durante unos 3 meses y fue llevado cautivo a Babilonia, donde estuvo en cautividad por años, por décadas. Así que
su sucesor ya no se sentó en su trono. Dice, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Un año después de esto, más o menos, vino Nabucodonosor, no, perdón, unos años más, en el 597 a.C. Estamos hablando del 604 a.C. Vino Nabucodonosor, sitió el Jerusalén y fue tomado prisionero Joacim. Y cuando lo tomaron prisionero, murió. No se sabe si lo mataron, no se sabe exactamente cómo fue la muerte de Joacim, pero sí se sabe una cosa, que así como Jeremías había profetizado aquí, que sería echado al calor del día y al hielo de la noche, y en el capítulo 22 había profetizado que sufriría el entierro, la sepultura de los asnos, así fue con Joacim. No fue enterrado en la ciudad, fue enterrado afuera de la ciudad, como se enterraba a los animales, cumpliendo así la profecía de Dios. Y eso lo hizo Nabucodonosor y sus tropas, no lo hizo Jeremías para hacer cumplir la profecía, porque algunos a veces dicen, bueno, se cumplen las profecías porque se fuerza, ¿no? Claro, Jeremías dio la profecía, después va y la hace cumplir, y no. Aquí cumplió la profecía Nabucodonosor y sus hombres, porque Dios había hablado. No era palabra de Jeremías, era palabra de Dios. Y sigue diciendo, castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos, sobre los moradores de Jerusalén, sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Después de Joaquín vino el último rey de Judá, Sedequías, que reinó durante 11 años, era un rey títere de Nabucodonosor, y finalmente también se rebeló contra Nabucodonosor, y así llegó la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y todas estas palabras fueron cumplidas en ese tiempo. Todo este pecado, todo este no que dijeron el rey y sus príncipes a Dios, fue pagado. El pueblo tampoco se arrepintió, por tanto tampoco era el pueblo inocente, y fue destruido todo el pueblo unos pocos años más tarde. Y Dios, en su gracia y misericordia, sí se llevó un remanente. Pero vamos a ver, porque, claro, vamos a hacer una pequeña síntesis antes de pasar al siguiente ejemplo. Porque con soberbia Joacim dijo no al Señor, y Jerusalén fue sitiada. Joacim fue capturado, murió enseguida, fue enterrado fuera de la ciudad, como se entierra un asno. Su hijo Joaquín, que también fue rebelde al Señor, reinó solo 3 meses, fue deportado en 597 a.C. La negación de un hombre no cambia ni detiene a la palabra de Dios. No importa que este que niega a Dios sea un rey o sea un hijo de Dios. La palabra de Dios se cumple inexorablemente. Pero quiero dar otro ejemplo sobre un no. En este caso, principalmente era una persona, era Joacim, el rey. Pero unos capítulos más adelante, vamos, si me acompañan, al capítulo 42, se encuentra un pequeño remanente. Antes hablaba de Sedequías. Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor y fue sitiada la ciudad y fue capturado Sedequías. Dentro de este contexto, Jerusalén fue destruida y el templo también fue destruido. Y queda un pequeño remanente, porque Nabucodonosor nombró a otro gobernante títere, pero lo mataron, y el pequeño remanente de pueblo que había quedado, porque unos habían sido llevados a cautividad a Babilonia, otros habían sido asesinados ahí en Judá, de los que quedaban, unos pocos, pues se rebelaron. Pero miren lo que hicieron. Capítulo 42. Primero les voy a decir, tenían 2 opciones, porque, claro, venían las tropas de Nabucodonosor y los iban a tomar cautivos. O la otra opción era ir ¿a dónde? A Egipto. Otra vez. Bueno, yo me escapo de la palabra de Dios yéndome ¿a dónde? A Egipto. Eran las 2 opciones, no había más. O entregarse a Nabucodonosor quedándose en Judá, en Jerusalén,
o irse a Egipto. Vamos entonces al capítulo 42. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, hijo de Anán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, todo este remanente, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído. He aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, y no os reservaré nada. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. ¡Aleluya! El pueblo cambió. Ese pequeño remanente parece que entró en razón. Al fin van a escuchar la palabra de Dios. Al fin le piden a Jeremías: Jeremías, ve a orar por nosotros. Consulta a Dios por nosotros. Y entonces mira las palabras: ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por este resto. Claro, se veían que eran pocos, eran débiles, ya no eran aquel ejército victorioso de David. Dice: pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Ahora no somos fuertes, ahora no podemos nosotros decir que no a nada, ni siquiera a Dios, porque es que antes teníamos todo el poder del rey, ni siquiera tenían el rey ahora, tenían los príncipes, tenían el ejército, y ahora eran 4 gatos y encima muertos de miedo. Y entonces les dicen: para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. ¡Qué buena oración! Señor, enséñame el camino y qué hemos de hacer. Señor, marca tú la pauta. Tú eres el rey de Israel, porque realmente desde el principio el gobierno de Israel era una teocracia y Dios permitió cuando pidieron que hubiese un rey, pero siempre el rey de Israel fue realmente el Señor. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios y lo tenía claro, que el soberano finalmente era Jehová de los ejércitos. Y él era el reyecito, pero que el que reinaba era realmente el Señor. Pero estos realmente no tenían en claro esto, y ahora que eran débiles y pocos, buscaban la guía de Dios. El profeta Jeremías obviamente dijo: he oído, y de aquí que voy a orar a Jehová. Y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Aquí hay también una responsabilidad del mensajero. El mensajero tenía que consultar y ser transparente en pasar la palabra, tal como fue dada de parte de Dios. Esa es una responsabilidad grande de todos los mensajeros. El no manipular, no quitar, no agregar, no poner, no acomodar la palabra. Entonces, Jeremías, como un profeta temeroso de Dios, dice: lo que os respondiere Jehová os enseñaré y no reservaré palabra. Y miren las palabras del verso 5, porque son muy fuertes. Ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Esto fue un juramento. Porque esta forma es de un juramento: sea Jehová testigo. Esté Jehová entre nosotros como testigo de la verdad y de la lealtad. Están poniendo a Dios como testigo de que ellos van a sujetarse y van a hacer la voluntad de Dios en aquello que Dios le revelara a Jeremías. O sea que cuando uno pone, obviamente tenemos el mandato, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, de no hacer juramentos, pero en el juramento uno se ponía bajo el juicio de Dios, porque poner a Dios de testigo, así como hacía el final de aquella película tan larga que nunca vi, que terminaba aquella mujer: a Dios pongo por testigo que nunca más pasaré lo que el viento se llevó, nunca me acuerdo el nombre. Sí, ella lo dejó. Y entonces decía: Dios pongo por testigo. Es una fórmula de juramento y de ponerse bajo el juicio de Dios si uno no cumple con las pautas de estas palabras. Y en este caso ellos dijeron que
Jehová iba a ser el testigo, o sea, se ponían bajo el juicio de Dios si ellos no hacían las palabras que Jehová les revelara a través de Jeremías. Vaya que estaban asustados. Ahora sí que decían, bueno, que Dios hable y nos guíe, que sea claro, porque es que va nuestra vida en juego. Antes era que no quiero hacer las cosas que Dios me manda hacer porque tenemos nuestro reino, ya estamos afianzados, tenemos nuestra riqueza, pero ahora estaba en juego su vida. Sigue diciendo, verso 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Sabían lo que tenían que hacer. Sabían que sea bueno, sea mala, la palabra de Dios era norma y era lo mejor que podían hacer, era obedecer, aunque no la entendieran. Muchas veces nos pasa en nuestra vida que el Señor nos manda a hacer cosas que no entendemos, no nos gustan. Parece que es una mala idea. No, Señor, aquí te equivocaste. Y ahí surgen nuestros no. Porque tenemos una idea diferente de la idea de Dios, de lo que es bueno o lo que es malo para nosotros. Y entonces empezamos a evaluar los mandatos de Dios, las intenciones de Dios, los propósitos de Dios. Y empezamos, no, Señor, aquí te equivocaste, esto es mala idea, mejor yo hago esto, otro. O mira, yo paso así por el costado, no, tú quieres que yo sea misionero en tal sitio, pero es que a mí ese sitio es como los que cuando fue Moisés a decir, Dios nos da una tierra que tiene leche y miel, y dice, bueno, es que yo tengo el colesterol alto, y el otro decía, yo tengo diabetes, así que me sienta mal la miel, me sienta mal la leche. No. A veces buscamos excusas para decirle que no al Señor, porque nos parece mala idea su plan para nuestra vida. Y entonces, sí, Jonás. Y él fue uno de los que dijo que no y al final terminó haciendo de mala gana la voluntad del Señor. Que no tengamos que ser como Jonás, que nos mande el Señor una tormenta y un pez grande para que nos lleve a hacer su voluntad. No seamos de los que dicen no a Dios porque evaluamos, juzgamos y condenamos la palabra de Dios como equivocada, como de poco valor. Porque nosotros también a veces hacemos lo que hizo Joacim, de cortar la palabra de Dios y echarla al fuego. No lo hacemos de diferente manera, pero cuando no obedecemos, cuando hacemos nuestros propios planes, el Señor a veces nos revela lo que quiere para nosotros, pero mi plan es mejor. No te cases con aquella chica que no es creyente porque, bueno, pero es que sobre todo pasa al revés. Muchas chicas que encuentran un novio no creyente y dicen, yo lo voy a cambiar. Esa es palabra de juicio. Yo lo voy a cambiar porque ahora no es creyente, pero yo voy a orar por él, yo lo voy a llevar al Señor y después que nos casemos va... ¿Qué dijo la palabra? La palabra dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y el matrimonio entra dentro de eso. No, pero ya después nada. Obedece ahora y ya veremos. Obedece ahora. Porque el plan de Dios entonces, si Él no nace de nuevo antes, no es el plan de Dios para tu vida. Y así muchas cosas hay en las cuales nosotros decimos que no. Yo recuerdo un matrimonio que tenía él un llamado, en Argentina, un llamado misionero y la esposa no. La esposa quería tener una vida cómoda, era una cristiana amante del Señor, fiel, piadosa, pero cómoda. Yo quiero tener mi casa aquí en la ciudad, yo quiero permanecer aquí y que otro vaya de misionero. Pues el ministerio de esta familia se vio truncado y nunca más tuvo la gracia que tenía ni la que podría haber tenido, porque le dijeron que no al Señor. Y al Señor es mala idea decirle que no. Entonces volvemos a este remanente que decía entonces, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Bueno, entonces si no rechazamos la palabra de Dios, vamos bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedaseis quietos en esta tierra, os edificaré,
y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo, para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. ¡Wow! No tenían ni que moverse. La instrucción de Dios era: Egipto no, quedaos aquí. Quedaos aquí y yo os edificaré, os guardaré. Yo os guardaré aún de la mano de Nabucodonosor. Os daré incluso gracia delante de sus ojos, para que no os destruya, sino que seáis edificados aquí en Jerusalén. Si os quedáis quietos, verso 10, en esta ciudad os edificaré, no os destruiré, os plantaré, no os arrancaré. Porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Estoy arrepentido es que ya había el Señor llegado al límite de lo que él consideraba necesario de castigo y frenaría el castigo si el pueblo, este remanente, se quedaba y obedecía. La obediencia iba a ser la piedra de toque. Si había obediencia, iba a haber cuidado. Si no había obediencia, iba a haber ¿qué? Juicio. Así que dice: no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. Estaban aterrorizados, no es que tenían temor, estaban aterrorizados. Pero con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Ahora, vamos a ver, porque hay una advertencia. Dice, bueno, quedaos, confiad, yo os cuidaré, pero viene la advertencia. Si no escucháis mi palabra, os va a venir algo. Dios suele hacer las dos cosas. Decir, bueno, esta es mi palabra. Si no la escuchas, tienes el derecho a decirme que no. Puedes decir que no, puedes decir que no. Pero yo te advierto, la otra cara de la moneda del no. Verso 13, mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que teméis temor, allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Y todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. La advertencia: quedaos y yo os cuidaré. Yo soy Jehová de los ejércitos. No hay ningún rey, no hay ningún general que pueda vencerme a mí. Yo tengo los ejércitos celestiales. Yo comando como rey y soberano todo el ejército más poderoso de la creación, que son los ejércitos celestiales. Yo puedo poner a raya a cualquier rey, a cualquier ejército, porque yo gobierno sobre todos ellos. Y entonces les dice, si desobedeciendo esta palabra os vais a Egipto, lo que significa, 1, decirle que no a Dios. 2, considerar que Dios es impotente para cuidarlo. Porque si yo no confío, lo que estoy diciendo es, Dios es más débil que Nabucodonosor. Eso es lo que yo leo detrás de un no. Entonces, si Dios promete cuidado y yo digo, no, me voy a Egipto, entonces significa que estoy diciendo, Dios, una de dos, o me está mintiendo, o no tiene poder, o no es tan poderoso como Nabucodonosor. Eso le estamos diciendo a Dios cuando decimos no a su voluntad. Entonces, dice, si entrareis, verso 15, si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en Egipto. Y el hambre que teméis aquí os alcanzará allí en Egipto. El juicio que teméis aquí os alcanzará allí en Egipto. Del juicio no os escaparéis, salvo que hagáis mi voluntad. Si me decís que sí y os quedáis, entonces
tendréis el cuidado. Si me decís que no, entonces el juicio os seguirá y os alcanzará. Vamos a seguir un poco más. No vamos a seguir profundizando en todos los puntos, pero vamos a ver qué es lo que respondió este remanente. Y para eso vamos al capítulo siguiente, capítulo 43. Porque uno diría, bueno, después de semejante palabra, obviamente le van a decir que sí, ¿verdad? Casi que no haría falta seguir, porque uno da por descontado que después de tal palabra, ¿quién diría que no a esa palabra de Dios? ¿Perdón? Hombres arrogantes, como todos nosotros, para colmo, ¿no? Porque el tema de todo esto es que si no nos vemos reflejados en esto, cuidado, porque tenemos el mismo corazón, al fin y al cabo. Somos muy rápidos para decir que no, o para dudar de Dios. Pero vamos al capítulo 43. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios, todas las palabras, como había dicho, no se guardó ninguna, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios. ¿Cómo? Soberbios, arrogantes, en mitad de esa situación, todavía mantenían su soberbia, todavía muertos de miedo, pero no querían doblar su servicio y hacer la voluntad de Dios. Se creían superiores a Dios. Dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Cuando no queremos obedecer la palabra de Dios, cuestionamos al mensajero. ¿Pero qué voy a creer? La palabra de este pastor, aquel otro, pero mira con la cara que tiene. Yo le voy a creer al gordito que está hablando, que apenas lo conozco. Y siempre buscamos excusas, porque somos más grandes que Dios en nuestras ideas. No entendemos que Dios dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y creemos que muchas veces nuestros pensamientos y nuestros caminos superan los pensamientos y los caminos de Dios. Y eso es lo que pasó con estos, soberbios hasta el final. Y la excusa, Jeremías está mintiendo. Baruch lo convenció para que nos predique algo en contra. Verso 4. No obedeció, pues, Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Otra vez, así como el no de Joacim, así de grande fue el no de todos estos, Johanán, los oficiales y también el pueblo. Nadie consideró que Dios tenía razón, que Dios era poderoso y que Dios era justo y fiel en estas promesas. Todos desobedecieron, todos dijeron que no. Dice verso 5, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres, mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safam, y al profeta Jeremías, y a Baruch. O sea, también se llevó, obviamente, al profeta y a Baruch. O sea, el profeta nos mintió, pero por la duda nos lo llevamos a Egipto. Estamos viendo cómo este paralelo es terrible, porque en lugar de la palabra de Dios y de la confianza en Dios, eligieron la confianza en ¿quién? En Egipto, en el mundo. Porque el mundo es mejor. Y a veces lo creemos nosotros también. El mundo es mejor. Pero por la duda me llevo al mensajero, no me llevo al profeta. Porque si tengo alguna duda, algún problema o algo, yo lo consulto y si me interesa, le hago caso. Si no me interesa, no le hago caso. Se llevaron al profeta y a Baruch y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Tanto la Biblia como la historia refrenda que todos estos fueron masacrados. ¿Por qué? Porque Dios
empoderó a Nabucodonosor y sus tropas invadieron Egipto. Y ahí donde parecía que iban a estar tan confiados en el mundo, lejos de la palabra de Dios, Dios mandó. En este caso no un pez grande como el caso de Jonás para traerlo de vuelta. En este caso mandó lo que había dicho, la sentencia. Destrucción, hambre y muerte. Y la palabra se cumplió. Por eso, rechazar la palabra de Dios cuando no dice lo que quiero, también puede traer destrucción a nuestra vida, puede traer pérdida a nuestra vida, porque el Señor permite que seamos probados y seamos de alguna manera, iba a decir castigados, pero castigados no es la palabra, porque el que fue castigado en nuestro lugar fue el Señor en la cruz. Pero sí somos zurrados a veces cuando desobedecemos, porque el Señor quiere volvernos a sus caminos. En este caso, las dos opciones eran Egipto con destrucción, pero Babilonia tuvo para el pueblo de Judá una razón muy importante. ¿Os acordáis de aquella palabra también de Jeremías en el capítulo 29? Yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz. ¿A quiénes iba esa palabra? A los que estaban cautivos en Babilonia, a los que ya habían sido transportados. ¿Por qué? Porque la cautividad tenía un propósito y era guardar un remanente para volver a restaurar Jerusalén. Y este grupito que se rebeló podría haber sido parte de ese remanente, de los que restauraban Jerusalén, restauraban el templo, pero decidieron irse al mundo, irse a Egipto, y pagaron el precio del no. Frente a la palabra de Dios, podemos ser oidores y hacedores, podemos decir que sí o podemos decir que no. Yo te invito a ir a Mateo, capítulo 21, que hay una parábola cortita. Una de las preguntas interesantes que podría hacer en esta noche es si realmente siempre respondemos que sí a Dios. ¿Cuántos aquí responden siempre que sí a Dios? Porque si hay alguien que responde siempre que sí a Dios, quiero pedirle que venga a orar por mí. Porque realmente tenemos un problema en nuestro corazón a este respecto. Porque nuestra carne lo primero que hace es responder que no. Y muchas veces acallamos la voz del Espíritu Santo y el no se hace más común que el sí en nuestra vida. Y en las decisiones grandes o en las pequeñas decimos muchos no al Señor. Y ser hacedores de la palabra de Dios, no solo oidores, es lo importante. Vamos a Mateo 21, 28 al 31. Capítulo 21, versos 28 al 31. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí tenemos un ejemplo de 2 hijos, ante una misma orden. Uno dijo que no, el otro dijo que sí. Pero el que dijo que no, se arrepintió y después fue e hizo la voluntad de Dios. En cambio, el otro dijo sí, pero fue un oidor y no un hacedor. Dijo que sí con su boca, dijo que no con sus hechos. Y hoy el llamado es, primeramente, que siempre digamos que sí al Señor. Pero había algo que de alguna manera es el centro del llamado que entiendo que esta noche tiene el Señor. Y es que hay muchos que han dicho que sí, que hemos dicho que sí en algún momento y no hemos hecho la voluntad de Dios.
Y otros que directamente hemos dicho que no a alguna cosa y no hemos hecho la voluntad de Dios. Y lo que el Señor quiere decirnos en esta noche es que hay tiempo para ser como ese primer hijo, que inicialmente dijo que no, pero después fue e hizo la voluntad de Dios. Hay tiempo para arrepentimiento. Hay una oportunidad para abandonar el no y hacer la voluntad de Dios. Si tienes algo pendiente, yo te invito en esta noche a que algún no que le has dicho al Señor y lo tienes pendiente por ahí, yo te invito a que en esta noche cambies tu no en sí y te comprometas, nos comprometamos con el Señor a hacer su voluntad, a hacer creyendo que su voluntad es agradable y perfecta, que puede ser que estemos rodeados de enemigos, de ejércitos extranjeros, puede que la idea del Señor nos parezca incluso loca, porque muchas de las cosas de Dios para nuestro entendimiento son locura, porque nuestra visión es limitada, la visión del Señor es completa y eterna. Y esa desconfianza ha hecho que muchas veces hayamos dicho que no. Si tenemos algún no pendiente, si tenemos alguna desobediencia en nuestra vida, el llamado es hay una nueva oportunidad. No vayamos a Egipto, volvamos y quedémonos. Digamos, Señor, yo te pido perdón, porque te dije que no en aquel momento. Cuando me mandaste a hacer esto o aquello, me dijiste que tu voluntad era esta o aquella, y yo o te dije que sí y no te hice caso luego, o directamente te dije que no. Pero hoy tomo una decisión delante de ti, Señor, de cumplir tu palabra, de decirte que sí, de buscar la restauración haciendo la voluntad de Dios. Yo te invito a que esta noche, cada uno sabe si tiene un no pendiente en su vida o si tiene un sí, pero no después, que pueda reflexionar y entregarse a la voluntad del Señor. Señor, muchas gracias porque tú eres misericordioso. Tú eres soberano y las instrucciones que dan son las de un rey soberano y se han de decir sí, amén y cumplir. Y aunque no las entendamos, son el mejor camino, la mejor opción, siempre, sin discusión. Pero Señor, te pedimos perdón porque muchas veces o te hemos dicho que sí y no hemos hecho tu voluntad, o directamente te hemos dicho que no. Y en esta noche queremos entregarte nuestra voluntad, Señor. Queremos rendir nuestra voluntad. Así como hemos visto que lamentablemente no hicieron ni Joacim ni sus príncipes, ni Joanán con la gente de la época de Sedequías. Señor, te pedimos que perdones nuestro corazón, que perdones nuestras rebeliones y que nos ayudes y nos enseñes a confiar en ti. Señor, te pedimos que por el Espíritu Santo crezca en nosotros esa confianza, esa fe que es fruto del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos vivir vidas que te honren, porque la obediencia es honra para ti. Cada vez que te honramos, reconocemos tu gloria, reconocemos tu soberanía. Cada vez que te obedecemos, reconocemos que tú eres el soberano sobre todas las cosas. Que no solamente cantamos, Señor, sino que realmente vivimos como siervos de ese Señor. Pero te necesitamos, Señor. Necesitamos primero tu perdón y necesitamos después que el Espíritu Santo nos vivifique para andar conforme a tus caminos. Te entregamos, Señor, nuestras vidas para que puedas obrar en ellas. Lo hacemos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.